citando a la entropía y a la historia. Comienzo mi lectura y a medida que lea, el trabajo o el ensayo está estructurado en la primera parte, que es la parte introductoria, luego viene el desarrollo y luego viene la conclusión. Se van a dar cuenta que en la parte final o en el epílogo dejo muchas interrogantes abiertas. ¿Ok? Hay muchos historiadores también, sí, hay profesores de la escuela de historia. Este es un ejercicio que como historiadores, voy a hablar ahorita como historiadora, nos compromete y nos obliga a repensar y a reflexionar sobre la necesidad que hay de plantearnos la teoría o teoría sobre la historia. Esto, de alguna manera, para contrarrestar esa idea que todavía se tiene, que la historia es simplemente cronología, que el historiador simplemente debe saberse la fecha y si no se sabe la fecha, no es historiador. La historia va mucho más allá y este trabajo se inserta en esos intentos de reflexionar y hacer teoría de la historia. Okay. Así que los invito a que me acompañen en esta aventura, en el buen sentido de la palabra, en esta aventura hermenéutica e interpretativa. Okay. La primera parte la titulé, que es la parte introductoria, la titulé Proema. En el año 2005 escribimos un ensayo titulado, tiene el nombre, Entropía e Historia, un acercamiento desde la teoría general del sistema. Allí expresamos la posibilidad de relacionar algunos planteamientos de la entropía, núcleo teórico del segundo principio de la termodinámica, con el conocimiento histórico, en nuestro intento de comprender los procesos y acontecimientos históricos como fenómenos irreversibles. Expresamos en ese escrito del 2005 que dicha relación, insospechada por los escépticos y peligrosa para los conservadores, nos sumerge y nos obliga a pensar en la posibilidad de comprender los procesos y hechos históricos como bien lo señalaba anteriormente como fenómenos irreversibles, que condicionan y moldean los diversos desarrollos de las dinámicas históricas. Así, enlazábamos hombre e historia en una especie de acción sistémico que buscaba explicar y desenredar esa especie, yo le dije de madeja, definida como entropía e historia. Ahora bien, entre los muchos retos que supuso la escritura de ese artículo en el 2005, estaba el hecho de cómo entender la entropía, siendo básicamente una magnitud física que permite medir la energía no utilizable o la energía disipada o la energía que se disipa. Núcleo teórico fundamental para el equilibrio termodinámico. A sabiendas entonces de la polisémica que la ha acompañado hasta entonces, y más allá de su definición básica como una magnitud física, resaltamos el ejercicio desde el punto de vista histórico de definir o ver la entropía vinculada a la idea de desorden, entre comillas puede ir ese desorden, para poder conceptualizar posteriormente una posible categoría de análisis histórico, entendiendo dos elementos fundamentales de una misma palabra, la historia. La historia como ciencia, como disciplina social o ciencia social, y la historia como devenir. Es decir, no necesitamos ser todos historiadores para saber que partimos de una historia, de un devenir personal, un devenir familiar, personal, social, etcétera, en cualquiera de los ámbitos. Esto es fundamental, especialmente porque el profesor, está el profesor que estuvo de primero, el chico de... ¿Cuál es el nombre? Ok, Fernando. Cuando le hicieron la pregunta sobre las humanidades, él dijo que para él era muy difícil, sí, ciertamente. Es como los físicos, parece que hay muchos físicos que seguramente me preguntan desde el punto de vista de ellos, y para mí va a ser complejo responder, ¿no? Bien por la honestidad. Pero yo quiero retomar lo del profesor, además de resaltar que, bueno, para esto estamos, ¿no? Para poder aprender y alimentar el conocimiento. Que él comentaba algo sobre
cómo cambia la concepción o cómo cambia la definición o el significado originario de los conceptos. ¿Ok? Quiero resaltar este aspecto porque dentro de los estudios históricos hay dos escuelas. Está la escuela de Cambridge, pero está la escuela de historia conceptual, que es la escuela alemana. Esa escuela que permite de manera general, permite que un concepto, desde su punto de vista etimológico, ese concepto se mueve en el tiempo y ese concepto va a tomar significaciones, depende de los grupos culturales. Por eso es que cuando yo estoy hablando de la entropía, hablo que más allá de su concepción o su definición básica como una magnitud por la que yo puedo ver o medir el equilibrio termodinámico, estoy hablando de la entropía y de la polisemia de la entropía. ¿Ok? Eso posteriormente a lo largo del trabajo lo podrán ver. Igualmente hago alusión a la historia conceptual con la palabra historia. Por eso es que estoy tomando aquí la historia, cada vez que hablo de historia en el trabajo, la historia como disciplina, la historia como ciencia y la historia como acción o la historia como devenir histórico. Total que entendiendo la historia bajo los dos planos que les estoy explicando, no podemos ver sin duda que estamos hablando de una historia como un sistema abierto. Dentro del estudio de la termodinámica o los sistemas termodinámicos se habla de tres sistemas: el sistema aislado, el sistema cerrado y el sistema abierto. Por supuesto, si estamos en un grupo social en que la historia no solamente las hacen los aciertos, sino también las hacen los fracasos, pues estamos intercambiando constantemente visiones del mundo, decisiones, fracasos, virtudes, miserias. ¿Se entiende hasta allí? La concepción de la historia. Ahora bien, en ese mismo, quiero retomar aquí lo que expresaba Ilya Prigogine, que la parte central de este trabajo está vinculada con los postulados de Ilya Prigogine, que es el mismo postulado que utilicé en el año 2005. Pero esta vez, en esta revisita o en esta revisión que hice de este trabajo, revisé un artículo, un escrito de Ilya Prigogine llamado Tiempo, Estructura y Fluctuaciones, escrito en el año de 1977. Ilya Prigogine decía, abro comillas: la formulación clásica dada por Clausius refiere a sistemas aislados que no intercambian ninguna energía o materia con el mundo exterior. La segunda ley de la termodinámica, entonces merecidamente acierta en la existencia de una función, la entropía, que se incrementa uniformemente hasta alcanzar un máximo en el estado de equilibrio termodinámico. Cierra comillas. Bajo este contexto, entonces, Prigogine, luego en ese mismo escrito, extiende esta definición, comillas, a sistemas que intercambian energía y materia con el mundo exterior. En otras palabras, aquellos sistemas no aislados. De tal forma que podemos distinguir, según el autor, dos términos en el cambio entrópico. El primer término que él distingue es la transferencia de entropía a través de los límites del sistema, como en las fronteras del sistema. Y segundo, la entropía producida dentro del sistema, en cuyo caso la segunda ley de la termodinámica asume que dentro de los sistemas la producción entrópica es positiva o igual a cero. Ahora bien, bajo este contexto teórico básico podemos afirmar que se sintetiza de manera general los parámetros teóricos o conceptuales con los que esquematizamos nuestro trabajo del 2005, denominado entropía e historia. Partiendo de esta frase de Ilya Prigogine, que está en su obra El nacimiento del tiempo, comillas: solo los procesos irreversibles, esta está en tiempo y estructura, solo los procesos irreversibles contribuyen a la producción entrópica. Así, bajo este panorama, consideramos las siguientes premisas para el estudio de la realidad histórica. ¿Qué es esta realidad? ¿Qué nos proponemos los historiadores a la hora de investigar? Bueno, tenemos que tomar en cuenta parámetros fundamentales, entre esos el hecho, el acontecimiento o el fenómeno histórico, ¿ok? Y el espacio
o el contexto que está delimitado siempre por el tiempo y el espacio. Ahora bien, cuando uno como historiador empieza a investigar o a plantearse cualquier interrogante con respecto a cualquier realidad histórica, tenemos que tomar en cuenta la idea que planteamos anteriormente de historia. La historia como disciplina, es decir, tiene una sistematización, una argumentación, tiene un orden, y la historia como devenir. La historia como episteme, la historia como conocimiento, pero también la historia como acción. Ahora bien, en ese artículo del 2005, ¿cuáles son las premisas que yo utilicé? Primero, que la evolución del sistema siempre va a ser hacia estructuras más complejas, dando pie aquí a la idea o a la existencia de los procesos irreversibles como creadores de estructuras cada vez más complejas. La otra premisa que utilicé para ese escrito, ese ensayo, fue la existencia del llamado estado de no equilibrio, expresado por Ilya Prigogine como el desorden creador, en donde conviven fenómenos de orden y de desorden. Observamos según esto cómo la idea de irreversibilidad asociada al desorden creador es parte de la historia misma. Nos preguntamos entonces, ¿y sobre qué trata la historia del hombre? ¿Acaso no está siempre en continuo movimiento? ¿No se trata de órdenes y de desórdenes, de contradicciones, de interrogantes? Y la otra pregunta que me hago, ¿acaso son los cambios y transformaciones en la forma de concebir y representar el mundo parte del estudio histórico? Sirvan estas dos cuestiones solamente para delinear la perspectiva del oficio de historiador. Ahora bien, bajo esta mirada histórica, en el lenguaje de la termodinámica es expresada entonces en una dialéctica perpetua de orden y desorden, de equilibrio y de no equilibrio, en expresiones cuya comprensión teórica podría hacerse desde algunos postulados de la termodinámica, elaborando así un intento de modelo explicativo y reflexivo del devenir histórico. Como bien lo expresaba Prigogine, esto sí está en el nacimiento del tiempo. Comillas, los procesos irreversibles ponen en juego las nociones de estructura, función e historia. En esta nueva perspectiva, la irreversibilidad es fuente de orden y creadora de organización. Por favor, creo que estaba por ahí. Okay. Fíjense que aquí están las premisas que les nombraba anteriormente y que me sirvieron para delinear todo el aparato teórico del escrito del año 2005. Pasa, por favor. Ok. Y aquí está la frase o la cita que extrae del nacimiento del tiempo de Ilya Prigogine. Y fíjense que se interroga o da la posibilidad de. Ahora bien, ¿cómo podemos comprender como historiadores? Fíjense que uno de los grandes retos, y aquí quiero pedirle la ayuda a los físicos que están presentes, a los químicos también me pueden ayudar, era cómo entender, ¿no?, el problema de la entropía. Precisamente de allí, ¿no? Si es la energía que se pierde, es la energía que no se utiliza, es la energía que se disipa y que a su vez permite plantearnos o de alguna manera enunciar la idea de desorden. Okay. Pero quiero que... ¿Hay físicos aquí? ¿Químicos? ¿Sí? No, ahora no hay. Bueno, pero además de profesores, necesito un físico, un químico. Bueno, pero fíjense desde el punto de vista de la humanidad, ¿cómo comprender esta irreversibilidad? Por ejemplo, para comprender esta irreversibilidad y este desorden creador, retrocedamos, por ejemplo, a la Europa del principio del siglo XX, específicamente en la primigenia o en los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Y tomemos un hecho histórico concreto. ¿Okay? El asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando. Este hecho es considerado dentro de la historia y la historiografía mundial como un hecho histórico irreversible, convertido luego en la acción que dispara los acontecimientos de la llamada Gran Guerra.
Se conforma a partir de este atentado un estado de desorden que propone a su vez la creación de nuevas estructuras cada vez más complejas que originaron no solo nuevas circunstancias sociohistóricas, sino también una renovación de la configuración geopolítica mundial. Así, el germen ideológico del fascismo italiano, del nacionalsocialismo alemán, el surgimiento de Stalin, de Lenin, son solo algunos patrones creadores de nuevas formaciones sociales, históricas, económicas, culturales, que condicionaron el futuro posterior, o condicionarían el futuro posterior, no solamente del sistema social, sino también mundial. Si los acontecimientos hubiesen tomado un rumbo distinto, existen esas probabilidades que nos las da precisamente ese desorden creador. Lo importante en todo caso es comprender que este hecho tuvo consecuencias en el desarrollo del devenir histórico y que de alguna manera se vio afectado al modificar sus condiciones iniciales en la pluridimensionalidad del espacio-tiempo. Ahora bien, si tomamos este acontecimiento como punto de partida de todo un conjunto de fenómenos que modificaron la faz de las estructuras políticas, ideológicas y sociales, advertiremos que al unísono de estos cambios surgen nuevas y complejas situaciones que incitan o permiten el desarrollo de nuevas realidades históricas. Recordemos, la realidad como el conocimiento y episteme o la realidad como acción. Realidades que a su vez traen consigo la imposibilidad de volver al hecho que tomamos como punto inicial, originando de esta manera que el hecho histórico y el tiempo se conviertan en procesos irreversibles. En este contexto, recordemos lo que nos dice Ilya Prigogine en su obra Tiempo, Estructura y Fluctuación. Prigogine dice: obviamente en un pueblo, en un sistema vivo, nosotros tenemos diferentes tipos de orden funcional. Para obtener una teoría termodinámica de este tipo de estructura, tenemos que mostrar que el no equilibrio puede ser un recurso de orden. Los procesos irreversibles pueden permitir un nuevo tipo de estados dinámicos de la materia, la cual hemos llamado estructuras disipativas. Estas estructuras, a pesar de estar alejadas del equilibrio, tal como lo dice la teoría física o la termodinámica, son las encargadas de autoorganizar y establecer un orden en el sistema. De allí su papel primordial de allí el papel primordial de los no equilibrios y de la creación de nuevas estructuras. ¿Qué hacemos entonces? Resumimos la idea de desorden, de lejos del equilibrio, se asocia ahora a una fuente de orden e irreversibilidad. Esto tiene mucho que ver con el cambio de la física cuántica, de la física clásica, la física mecánica, a la física cuántica, ¿no? Que ya nos hablaba el profesor, que tiene que ver no solamente con el movimiento, con ese cambio perpetuo, que Ilya Prigogine en un apartado de esta misma obra, que hace alusión o intenta hacer una analogía entre la teoría de la termodinámica y cómo mide el tiempo, su concepción del tiempo, que en el caso de Ilya Prigogine vamos a ver que siempre es la flecha, hacia donde apunta la flecha. En el caso de Einstein, como él dice, y lo expresa en la parte final de ese escrito, Tiempo, Estructura y Fluctuaciones, que no se puede, que para medir o tratar de entender el tiempo, la relatividad del tiempo, pues no solamente es este elemento, sino que hace falta otros elementos más. Y aquí me quiero detener un momento, porque cuando a nosotros los historiadores nos hacen preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el papel de la historia? ¿O cómo se define la historia? Y la respuesta que espera todo el mundo y la respuesta que nos enseñaron, ¿cuál fue? La historia es, no sabemos si ciencia o no ciencia, pero la ciencia es la que estudia el pasado. Y nos quedamos en el pasado. Y lo que otro de los objetivos que intento con esto es tratar de que se pueda observar que la historia no se puede quedar en el pasado. Porque así como marca esa flecha del tiempo, Ilya Prigogine, que luego vamos a ver que ella habla del sentido positivo de esa flecha, la historia también lo hace. El hecho que yo esté aquí en pleno siglo XXI, ¿hoy qué fecha es?
Como historiadora, 2 de mayo. 2 de mayo. No quiere decir que yo no pueda jugar e irme hacia atrás para buscar los antecedentes, por ejemplo, del escrito de Ilia Prigogine, o para buscar los antecedentes del trabajo que estoy haciendo hoy. Esto, quizás para las personas que no son historiadoras, no representa una preocupación. Pero cuando uno es historiador y pregunta, yo doy clase en los últimos semestres, pero cuando uno está, y sobre todo cuando uno pregunta en los últimos semestres, ¿qué es la historia? Es la ciencia que estudia el pasado. Por eso es que se ve simplemente al historiador como aquel que tiene que estar en el archivo. Si no está en el archivo, no puede hacer historia contemporánea. Se le ve al historiador de hacer historia contemporánea, porque si no, no hay historiador. Entonces, fíjense, así como Prigogine, ya me estoy adelantando, pero así como Prigogine interviene o aporta el concepto, por ejemplo, de estructuras disipativas, teoría con la cual ganó el Nobel de Química, también es importante entender que si esas estructuras disipativas que están alejadas del equilibrio termodinámico son las que permiten esa especie de creación, de recreación, creación de nuevas estructuras, así mismo es la historia. No podemos seguir pensando la historia simplemente como el pasado, o la historia como el repositorio de aquellas cosas viejas que solamente le interesan a los que archivan y a los historiadores. La historia es dinámica, la historia se mueve en un tiempo y espacio. Ahora bien, si a mí me preguntan, yo no puedo como historiador, le voy a dar una definición de uno de los grandes historiadores, creador o fundador de la Escuela de los Anales. Él escribió, es el historiador Mark Bloch, además que su libro es obligatorio leerlo en la historia. La definición que da Mark Bloch del tiempo es la siguiente, y ya va que me perdí. Ok. Bueno, ¿qué es el tiempo para Mark Bloch? Es cambio continuo, es cambio perpetuo. ¿Qué afirma Ilia Prigogine con su flecha del tiempo? ¿O qué afirma Ilia Prigogine con su postulado de las estructuras disipativas? De ese orden o de ese desorden que es creador de nuevas estructuras. ¿Qué pasa? Cuando entramos en la historia o sabemos de alguna crisis histórica, ¿cuál era la vieja visión? O la visión más ortodoxa. Que con una crisis todo se acababa. No necesariamente es así. Y esto es gracias a la física que nos ha permitido ir poco a poco revelando y entender que sí, la crisis puede ser el fin de una estructura, pero indudablemente somos testigos de que la crisis motiva otras estructuras distintas o no distintas. Eso ya depende de otros factores. De hecho, es que Mark Bloch, quien fue prisionero de los nazis, escribió, estando preso, escribió, comillas, el tiempo de la historia, realidad concreta y viva, abandonada a un impulso irrevertible. Es el plasma mismo donde se bañan los fenómenos y algo así como el lugar de su inteligibilidad. Es también cambio perpetuo. ¿Qué dice Prigogine con respecto al tiempo? Solamente los procesos irreversibles contribuyen a la producción entrópica. Obviamente, la segunda ley de la termodinámica expresa el factor que los procesos irreversibles llevan un solo lado del tiempo. La dirección positiva del tiempo está asociada con el incremento de la entropía. No pudiésemos, dejo ese interrogante. ¿Será cierto si tratamos de extrapolar con las diferencias del caso, que a lo largo del tiempo, si entendemos la entropía como desorden, aumenta el desorden dentro de un sistema social, dentro de un grupo civilizatorio, dentro de un grupo cultural? ¿Se pudiera cumplir eso o no? Ahí pudiésemos traer a colación algunos planteamientos. Bueno, depende si es un sistema cerrado, si es un sistema abierto, o si es un sistema aislado. ¿Ok? Hay muchos ejercicios que se hacen en este ámbito. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer en el caso de los sistemas totalitarios que impiden cualquier
relación con el mundo externo. Se podría convertir eso en un sistema aislado. Pudiésemos hablar allí de equilibrio termodinámico, o si está fuera del equilibrio, ¿qué pudiésemos decir de las estructuras disipativas? Pudiesen ser las estructuras disipativas algún elemento, algún hecho cultural o político, o algún elemento o algún hecho coyuntural, por ejemplo. Son algunas de las interrogantes. Observamos en todo caso, en estas dos definiciones que les estoy dando del tiempo, líneas comunes entre una y otra. En ese tiempo histórico, el que les leí, nos preguntamos, ¿en qué consiste entonces revisitar a la entropía y a la historia? Pues no se trata solo de hacer exploración del escrito, se trata de hacer una relectura para intentar plantearnos nuevos interrogantes como las que les dije hace rato, vinculadas con el oficio de historiar, pero fundamentalmente con el quehacer olvidado y desestimado de reflexionar e intentar hacer teoría histórica como el labor primordial para explicar la historia como ciencia y como devenir, y para estudiar esa realidad histórica alejada de la idea de ser una especie de sistema aislado que se detiene en el tiempo. La historia no se detiene en el tiempo, por eso no se puede detener en el pasado, para solo llegar a convertirse cuando nos preguntan, que se los interrogue, ¿qué es la historia? A lo que se responde es la ciencia del pasado, y allí nos quedamos en el pasado. Ya para culminar, es importante, voy a hacer un resumen, creo que me queda poco. Ok, voy a hacer un resumen para comentarles. En las interrogantes les puedo decir lo poco que sea al respecto. Pero Pila Prigogine habla, por ejemplo, de la historicidad del tiempo. No lo habla directamente, pero cuando habla de que el equilibrio a lo largo del tiempo, ya le está dando al tiempo esa carga o ese significado, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos los historiadores? Una cosa es el tiempo histórico, otra cosa es el tiempo físico, son dos cosas distintas. Ya lo que dije hace un segundo es pasado, ¿cierto? Yo no estoy hablando de ese tiempo como historiador, estoy hablando de la posibilidad de estudiar un hecho, un acontecimiento en un tiempo y espacio determinado. Ahora bien, ya para un minuto le quito, profesora, nada más. Porque dentro de qué se inserta esta reflexión o este ensayo. Bueno, yo en el 2005 dije que había una crisis epistemológica de la historia. Y ustedes no saben, pero lo voy a comentar aquí. Cuando yo escribí esto, creo que lo puedo decir ya. Ahora no me van a poner malas notas. Creo que lo puedo decir. Cuando yo escribí este artículo, tuve muchos... ¿Qué palabra podemos usar? Bueno, sí, detractores no, pero esto pasa. Le estoy hablando de la experiencia como historiadora para que ustedes vean lo difícil que es. Muchos detractores, sí, vamos, porque eso no era hacer historia. Hacer historia es simplemente describir, narrar de memoria. El Mancarrera Damas tiene un libro de dos visiones, aquí chicos de historia, una del 68, Historia de la Historiografía de Venezuela. ¿Qué hace el Mancarrera Damas en ese libro de ese año? ¿Cuánto tiempo hay del 60 al 2018? Bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace el Mancarrera Damas, historiador? Se pregunta, hace un diagnóstico y dice, sobre la historia o la historiografía de Venezuela. No tiene aparato teórico. Cero aparato de reflexión filosófica. Una historia completamente llena de anécdotas y solamente la historia oficial. Yo siempre le hago la pregunta a mis alumnos de los últimos semestres, ¿hasta dónde va la historia? ¿Seguimos en ese nivel? Con este tema, además, aquí no fui bien recibida, pero resulta que con esta ponencia fui a México, a un congreso de México, y me regalaron unos libros extraordinarios que lo dejé en mi cubículo. Uno tiene que ver, se llama El Octavo Día. Está a la hora en que lo estoy digitalizando. ¿De qué trata El Octavo Día? Bueno, es una mirada
anexa a la teoría de Darwin, luego al darwinismo social. Y vernos, además de materia, somos energía. Y ahí explica toda una serie de miradas sobre la entropía, la estructura anticipativa. No solamente utiliza a Prigogine, sino también utiliza a Adam, etc. Entonces, cuando yo estaba revisitando este escrito, yo dije, yo no puedo dejar en parte del epílogo esa misma frase sobre la actual crisis epistemológica de la historia. Pero es que indudablemente seguimos bajo esa crisis desde el punto de vista de la historia. Quizás muchos de los que están sentados no les gusta la historia, la mayoría seguramente puede ser que no les guste. Y puede entender entonces que esa crisis, ¿qué es lo que nos va a permitir? Repensar el conocimiento histórico pluridimensional. Ya no podemos ver, así como decía Prigogine, el no equilibrio, que a diferencia del equilibrio, buscar la no linealidad para buscar muchas posibilidades, no una sola. Esto es parte de lo que nos planteamos al hacer este escrito y al revisarlo hoy en día en el 2005. Ya ahora sí, profesora, para terminar, así vemos entonces que la realidad histórica y la historia vista como ciencia, como epistemia, la historia vista como acción, amerita del aparato teórico que nos permita entender que tanto su metodología, su teoría, como su epistemología como tal, no se mueve en un solo campo, porque la historia no es lineal. ¿Okay? La historia tiene bifurcaciones o fluctuaciones que también lo pudiésemos decir en el lenguaje de Guillermo Prigogine. Bueno, muchas gracias.